dos propuestas en el Congreso, son dos iniciativas, la 4461 y 4462 quedaron. En ellas dividieron los cambios, básicamente hacen reformas a siete leyes, o sea, hacen reformas a 7 leyes y adicionalmente crean 4 leyes nuevas, todo esto dentro de estas dos iniciativas. En una se reforman 4 y se crea una nueva ley, y en la otra el resto. El problema básico, creo yo, es de que es una modificación que tiene, desde mi punto de vista, y con lo poco que lo he podido revisar, porque realmente son más de 200 páginas y tienen 450 y pico de artículos. Creo que el problema principal es que lo quieran implementar o lo quieran aprobar de urgencia nacional. Para mí eso es un grave error y además es burlarse de los guatemaltecos, porque modificaciones tan, dijéramos que no eran tan complejas y que abarcaran tantas legislaciones como lo que hicieron con la ley antievasión 2 y el paquetazo fiscal, lo hicieron de urgencia nacional y la sacaron tan de urgencia nacional que al final tiene un montón de errores que ahorita son precisamente los que, por ejemplo, estaba preguntando hace un rato en la entrevista anterior con relación al problema que tienen en aduanas, y no solo son esos, hay muchos problemas, tienen incluso inconstitucionalidad esas leyes, que entiendo que ya se presentaron algunas acciones y entiendo que se van a presentar otras acciones, pero es básicamente por eso, porque no se puede... Ellos lo califican como un éxito, incluso el exministro de Finanzas hoy en la entrevista esa que salió publicada en algunos medios también lo califica como un éxito, al igual que el presidente lo hizo el lunes, el hecho de que se hayan pasado de urgencia nacional y que eso es un gran éxito, pero para mí realmente eso es una muestra de un fracaso, porque ahí lo que hicieron fue aprobarlo a espaldas de la población, incluso a espaldas de los diputados, porque ni siquiera los diputados, como se fue muy notorio cuando aprobaron el paquetazo, ni siquiera el presidente del Congreso tenía claro de qué eran así los detalles de lo que habían aprobado en el paquetazo, simplemente porque no lo leyeron. Esto que presentaron ahorita son reformas mucho más complejas, o sea, porque implican 11 leyes, y si bien es cierto, lo están vendiendo como que son las leyes de la transparencia, tienen muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la transparencia, y realmente lo que están haciendo es, miren, aprovechamos ahorita que haber de urgencia nacional para hacer todos estos cambios que quisiéramos hacer, supuestamente para que sea más eficiente la labor del gobierno, pero al final que no tiene nada que ver con la transparencia, y yo diría hasta abona a que algunos de estos cambios hasta abonan a que pudiese haber más corrupción. ¿Cuál es la lógica de necesitar leyes de transparencia? Están diciendo, no somos transparentes, entonces la transparencia tiene que ser una norma, o no ha habido transparencia, entonces necesitamos una ley de transparencia. Porque así es como lo están vendiendo. Sí, al final realmente es parte de todo el problema de raíz que tenemos del sistema positivista, donde para todo tiene que haber un delito específico, y si no dice la ley que existe ese delito, como por ejemplo veíamos hace unos días con el caso que creo que ustedes vieron también la semana pasada, resulta que hasta hace algún tiempo no estaba tipificado dentro de esos que a los hombres los podían violar, por ejemplo. Entonces eso no era delito en Guatemala, a pesar de que obviamente es un delito, pero o sea, es un crimen, es una violación a derechos, pero como en la legislación no decía específicamente que a los hombres se los podía violar, entonces eso no era un crimen en Guatemala, pero es básicamente por esa legislación. Entonces ahorita el argumento es ese, entonces que se tiene que especificar claramente ahí. Por ejemplo, dentro de las propuestas está una creación del delito de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, pero cuando uno ve, resulta que aún esto que propusieron, las sanciones realmente, o sea, obviamente están poniendo de 2 a 5 años de cárcel, y en otros casos de 5 a 10 años de cárcel, pero no ve uno, por ejemplo, la severidad que tiene la legislación en contra de los tributarios, porque los tributarios, o sea, no los dejan ni siquiera, o sea, cuando hay ya una acusación penal porque hayas fallado en algo, o sea, no tenés ni siquiera medidas sustitutivas. En cambio aquí, por ejemplo, a los funcionarios no se menciona nada de que tengan o no tengan medidas sustitutivas, lo que implica que sí podrían tener. Porque y no hay multas también, ¿verdad? En las multas, por ejemplo, en algunos casos hay una multa en particular en la ley en las reformas que hacen a la ley de la Contraloría General de Cuentas, en las sanciones que puede establecer la Contraloría por faltas así administrativas.
Actualmente está que la multa puede ser hasta de un máximo de 80,000 quetzales. Esa es la ley, la legislación la que actual, está ahorita la vigente. vigente. En estas modificaciones bajan ese máximo a 20,000 quetzales, o sea, de 80,000 quetzales lo bajan O sea que a 20,000 nosotros nos quetzales. subieron los impuestos, si ellos se los roban o los malgastan o todo, aún haciéndolo, les baja la multa. Le baja la multa y adicionalmente le deja a la Contraloría la discrecionalidad de poder rebajar la multa hasta un 85%. De los 20,000. De los 20,000, o sea que al final puede estar pagando lo que ahorita es el máximo sería 80,000, al final podrían estar pagando 3,000 quetzales. Entonces por 3,000 quetzales, si me van a multar por eso, que fregados. Y sí, de seguro va a ganar mucho más con cualquier cosa que genere la sanción que esos 3,000 quetzales que va a tener que pagar de multa. Y ¿no? aún los 5 años de cárcel, por ejemplo, con los millones que se roban, por supuesto que les trae cuenta la negociación. 5 años en la cárcel, pago para que me den mi espacio privado, voy a tener televisión y bueno, y cuando salga soy multimillonario y no tengo que volver a trabajar. Así que por lo que estoy escuchando es muy poco lo que se avanza, y lo que a mí en particular me llama la atención, Jorge, es que no hayan pasado la prohibición de que los entes burocráticos estatales, ya sean del gobierno central o los gobiernos locales, utilicen la figura del fideicomiso, porque es conocido públicamente que por medio de los fideicomisos es la forma más fácil que tienen hoy los que están gobernando de robarse el dinero de los tributarios. Sin embargo, no tocaron no tocaron este punto, que no tiene que ver con eliminar la figura del fideicomiso, porque eso sería totalmente ridículo, ni prohibir que el Estado, por favor, contrate con el fideicomiso, porque dentro del Estado estamos todos los privados, que sí podemos hacer uso de esta herramienta financiera, pero a quienes se les debe de prohibir esta figura es a los burócratas estatales, repito, tanto en el gobierno central como en el local, porque una vez entra el dinero de los tributarios en el fideicomiso, ya nadie más puede auditarlo. Por eso es que me llama muchísimo la atención de que ese punto, que es verdaderamente importante si les interesaría el reducir la corrupción, ni siquiera lo mencionaron. De hecho, dentro de la legislación, dentro de esta propuesta de legislación, sí hay una ley de fideicomisos públicos. Y básicamente lo que hicieron es decir, bueno, no los vamos a prohibir, pero los vamos a regular. Eso es básicamente el argumento que utilizaron. Entonces hay una ley de fideicomisos públicos donde supuestamente está normado todo lo que se puede y no se puede hacer con los fideicomisos públicos, o sea, con dinero público. Y las sanciones que ponen y que las compras las tienen que hacer siguiendo los lineamientos más o menos de la Ley General de Compras y Contrataciones. Entonces básicamente se fueron por esa vía, no por prohibirlos. Yo sí soy de la idea de que el gobierno y las entidades del gobierno no deben de utilizar los fideicomisos, pero la vía por la cual ellos se fueron fue básicamente decir, no, sí vamos a usarlos, pero los vamos a tener bien regulados. Yo me pregunto, No los ¿será pueden que tener van a- regulados, pero parece porque no como, pueden como un ataque no, al fideicomiso. Es a los fideicomisos que utiliza la gente que está en gobierno. El fideicomiso Sí, los es una correcto, por esos herramienta fideicomisos públicos, lo primero, ¿no? financiera válida, correcta. Sí, Verá, no hay. En efecto, Sí, sí. es una Y es una válida herramienta y muy útil, necesaria pero para no- los privados, no para los públicos. No para el dinero público, precisamente por todo lo que se puede hacer con ellos, ¿verdad? Según ellos, pues con esta regulación ya no se van a poder hacer todas las cosas que supuestamente se hacen ahorita, que desconocemos porque no tenemos la información, pero yo soy de la idea de que se deben de prohibir el que el gobierno y todas las entidades del gobierno utilicen. ¿Hay posibilidades fideicomisos. que lo pasen de urgencia nacional? Pues ahorita están, entiendo, en esa negociación. Pero yo sí considero que los guatemaltecos nos debemos de oponer, por principio, o sea, ni siquiera si está bien o mal lo que están, pero por principio debemos de oponernos a que algo que modifica tantas legislaciones, porque modifica, por ejemplo, la ley orgánica de la SAT, la ley del Ejecutivo, la ley de la Contraloría General de Cuentas, y creo que tiene algunas cosas buenas, pero también creo que tiene cosas malas, y esos deben de ser discutidas, y no debemos simplemente dejar que lo aprueben así a matacoche, y ahí les va, y si les gusta, bueno, y si no, también, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado a las 8:45 y pues esperamos también pronto poder seguir ahondando en este tema, porque
al menos a mí me quedan muchísimas preguntas, no sé a ustedes, apreciables televidentes.